El telescopio espacial James Webb ha alterado fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos de formas que los científicos aún luchan por comprender. Cuando llegaron las primeras imágenes en julio de 2022, astrónomos de todo el mundo permanecieron en silencio atónito. Lo que estaban viendo no debería haber sido posible. Las galaxias que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang no aparecieron como las pequeñas estructuras tenues y caóticas que esperaban, sino como sistemas masivos, brillantes y sorprendentemente maduros que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la evolución cósmica. Seamos claros sobre con qué estamos tratando aquí. El telescopio Webb no es solo un Hubble mejor. Es una bestia completamente distinta. Con un espejo más de 6 veces mayor en área de recolección e instrumentos sintonizados en longitudes de onda infrarrojas, Webb puede mirar a través del polvo cósmico y mirar atrás a tiempos en que el universo apenas salía de su infancia. Puede analizar la composición química de las atmósferas de exoplanetas, observar el nacimiento de estrellas dentro de densas nebulosas y observar galaxias tan distantes que su luz ha viajado hacia nosotros durante más de 13.000 millones de años. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Esas galaxias tempranas que Webb descubrió están causando una crisis en la cosmología. Según nuestros modelos estándar, las galaxias deberían formarse de forma gradual. Pequeños grupos de materia oscura atraerían materia ordinaria, acumulándose lentamente durante cientos de millones de años. Las primeras galaxias deben ser pequeñas, irregulares y relativamente tenues. Deberían ser adolescentes cósmicos, torpes y aún descubriéndose a sí mismos. En cambio, Webb encontró galaxias que parecen haber ido al gimnasio, sacado un título y comprado una casa, todo en unos pocos cientos de millones de años desde el nacimiento del universo. Por ejemplo, tomemos la galaxia Hades, GS, Z14-0. Esta galaxia existía cuando el universo tenía solo 290 millones de años. Eso es el 2% de la edad actual del universo. Para ponerlo en perspectiva, si toda la historia del universo se comprimiera en un solo año, esta galaxia se habría formado a mediados de enero. Y no es una mancha tenue. Es brillante, es masivo, contiene cientos de millones de estrellas, y muestra signos de una química compleja. Ya hay abundantes elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, que solo pueden crearse dentro de las estrellas. ¿Cómo es esto posible? Las estrellas necesitan tiempo para formarse, vivir sus vidas y morir en supernovas para crear elementos pesados. Deberían ser necesarias múltiples generaciones de estrellas para aumentar la complejidad química que estamos viendo. Pero simplemente no ha habido suficiente tiempo. Es como entrar en un bosque y encontrar árboles de secuoyas antiguas cuando sabes con certeza que la Tierra estaba estéril hace solo unos años. Algunos astrónomos han propuesto que estas galaxias tempranas se formaron con una eficiencia extraordinaria, convirtiendo casi todo su gas disponible en estrellas en grandes estallidos de formación estelar. Otros sugieren que quizás nuestra comprensión de la formación estelar en sí misma necesita una revisión. Quizá en el universo primitivo, las condiciones permitieron la formación de estrellas supermasivas que vivieron rápido y murieron jóvenes, enriqueciendo su entorno con elementos pesados en solo unos pocos millones de años en lugar de miles de millones. Luego están los agujeros negros supermasivos. Webb ha detectado cuásares alimentados por agujeros negros que contienen millones o incluso miles de millones de masas solares cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Esto es profundamente problemático. Los agujeros negros crecen consumiendo materia, pero existen límites físicos a la rapidez con la que pueden comer. Incluso si un agujero negro comenzara a formarse inmediatamente después del Big Bang y consumiera la materia a la máxima velocidad posible constantemente y sin pausa, no debería poder alcanzar las masas que observamos en el tiempo disponible. Una galaxia, CEERS 1019,
Contiene un agujero negro de unos 9 millones de masas solares cuando el universo tenía solo 570 millones de años. Para alcanzar esta masa, o bien estos agujeros negros empezaron mucho más grandes de lo que creíamos posible, o encontraron formas de crecer más rápido de lo que nuestra física permite, o el tiempo mismo funcionó de forma diferente en el universo primitivo. Ninguna de estas opciones es cómoda para los físicos. Algunos investigadores han sugerido que los agujeros negros supermasivos podrían haberse formado directamente a partir del colapso de nubes masivas de gas en el universo primitivo, evitando la ruta normal de evolución estelar. Estos llamados agujeros negros de colapso directo podrían haber comenzado con masas de miles o incluso cientos de miles de soles, dándoles una ventaja significativa. Pero ni siquiera esto explica del todo lo que Webb está viendo. El telescopio también ha revelado una estructura y organización inesperadas en estas galaxias tempranas. Algunos muestran evidencia clara de brazos espirales, barras y patrones de rotación organizados que asociamos con galaxias maduras miles de millones de años más antiguas. Es como si la evolución pulsara el botón de avance rápido en el universo temprano. La galaxia MAX 0416 y2 muestra indicios de una barra galáctica, una estructura que se forma cuando una galaxia se ha estabilizado gravitatoriamente y las estrellas han tenido tiempo de reorganizarse en patrones coherentes. Este nivel de organización que aparece tan pronto es como encontrar una ciudad perfectamente planificada, con infraestructuras y autopistas en una región que se suponía que era salvaje. Acercándose a casa, Webb ha revolucionado el estudio de los exoplanetas y sus atmósferas. Antes de Webb, podíamos detectar exoplanetas y medir sus propiedades básicas como tamaño, masa y órbita, pero caracterizar sus atmósferas en detalle era extraordinariamente difícil. Webb cambió eso de la noche a la mañana. El telescopio observó WASP 96b, un exoplaneta gigante gaseoso a unos 1150 años luz de distancia, y produjo el espectro más detallado de la atmósfera de un exoplaneta jamás obtenido. El espectro reveló la inconfundible firma del vapor de agua, junto con evidencias de nubes y neblina. Pero lo que resulta notable no es solo lo que se detectó, sino la precisión de la detección. Webb puede identificar moléculas específicas basándose en cómo absorben diferentes longitudes de onda de la luz estelar cuando el planeta pasa frente a su estrella. Por primera vez, podemos empezar realmente a caracterizar cómo son realmente estos mundos lejanos. Webb ha detectado dióxido de carbono en la atmósfera de WASP 39b, convirtiéndose en la primera detección inequívoca de esta molécula en un planeta fuera de nuestro sistema solar. Encontró metano y dióxido de carbono en el gigantesco exoplaneta K2-18b, que orbita en la zona habitable de su estrella y podría tener condiciones adecuadas para agua líquida bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Este exoplaneta, K2-18b, es especialmente intrigante porque representa una nueva clase de mundo que no existe en nuestro sistema solar. Es más grande que la Tierra pero más pequeño que Neptuno, con una masa aproximadamente 8 veces la de la Tierra. Los científicos llaman a estos planetas mini-Neptunos o subneptunos, y son increíblemente comunes en nuestra galaxia, pero no tenemos un ejemplo local que estudiar. Las observaciones de Webb sugieren que algunos de estos mundos podrían estar cubiertos por océanos globales bajo densas atmósferas de hidrógeno. Estos planetas hipotéticos han sido denominados mundos icénicos, una combinación de hidrógeno y océano. Las implicaciones son asombrosas. Si los mundos iceanos son comunes, y si pueden soportar agua líquida a pesar de sus atmósferas exóticas, entonces el número de entornos potencialmente habitables en nuestra galaxia podría ser mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Hemos estado buscando planetas similares a la Tierra orbitando estrellas similares al Sol, pero quizá pensábamos demasiado a lo limitado. La vida podría prosperar en océanos bajo cielos de hidrógeno en mundos totalmente distintos al nuestro. Webb también ha dirigido su atención a los gigantes de hielo de nuestro propio sistema solar.
Las imágenes de Neptuno revelaron los anillos del planeta con una claridad extraordinaria, incluyendo anillos polvorientos que no se habían visto desde que la Voyager 2 sobrevoló en 1989. Más importante aún, Webb detectó nubes de hielo de metano en la atmósfera de Neptuno y siguió la dinámica atmosférica con un detalle sin precedentes. Observaciones similares de Urano revelaron sus tenues anillos y lunas, proporcionando datos que nos ayudarán a comprender mejor estos misteriosos mundos. Pero volvamos a esas problemáticas galaxias tempranas, porque cuanto más mira Webb, más extrañas se vuelven las cosas. El telescopio descubrió galaxias con corrimientos al rojo superiores a 10, lo que significa que las vemos tal como eran menos de 500 millones de años después del Big Bang. Algunos candidatos han sido identificados con corrimientos al rojo que podrían alcanzar 16 o incluso más, retrocediendo hasta dentro de 200 millones de años desde el inicio cósmico. Lo que hace esto aún más desconcertante es que estas galaxias tempranas no parecen prototipos. Parece que saben lo que hacen. Tienen estructuras bien definidas, formación estelar activa y diversas poblaciones estelares. Algunos muestran evidencia de polvo, compuesto por elementos pesados que deberían tardar en producirse. La galaxia GLAST Z13, confirmada con un corrimiento al rojo de aproximadamente 13, muestra evidencia espectroscópica de oxígeno, carbono y nitrógeno, elementos que, según nuestro entendimiento actual, requieren múltiples generaciones de estrellas para formarse. Los astrónomos ahora cuestionan seriamente si nuestros modelos cosmológicos necesitan una revisión fundamental. El modelo estándar Lambda-CDM, que ha explicado con éxito la estructura a gran escala del universo, la radiación cósmica de fondo de microondas y la historia de expansión del cosmos, podría estar pasando por alto algo crucial sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias. Una posibilidad es que la materia oscura se comporte de forma diferente a como pensábamos. Si las partículas de materia oscura interactúan entre sí más de lo que suponíamos, o si tienen propiedades que no hemos considerado, podría provocar un colapso gravitatorio más rápido y una formación temprana de galaxias. Otra idea sugiere que las fluctuaciones iniciales de densidad en el universo primitivo fueron mayores de lo previsto, proporcionando semillas que podrían crecer en galaxias más rápidamente. Algunos físicos incluso han propuesto soluciones más radicales, sugiriendo que la constante cosmológica o la energía oscura podrían haber evolucionado con el tiempo, o que la física fundamental funcionó de forma diferente en los primeros 1000 millones de años del universo. Estas son proposiciones incómodas porque nos obligan a abandonar o modificar significativamente teorías que han sido extraordinariamente exitosas explicando observaciones. Las observaciones de Webb sobre regiones de formación estelar también han sorprendido. El telescopio ha observado el interior de la nebulosa Carina, la nebulosa de la Tarántula y otros viveros estelares, revelando miles de estrellas jóvenes y protoestrellas previamente ocultas. Estas regiones están densas de polvo que bloquea la luz visible, pero la radiación infrarroja atraviesa, permitiendo a Webb ver el nacimiento de las estrellas con un detalle sin precedentes. En la nebulosa de la Tarántula, situada en la Gran Nube de Magallanes, Webb descubrió protoestrellas que eran completamente invisibles para telescopios anteriores. La nebulosa es una de las regiones de formación estelar más activas conocidas, y las imágenes de Webb revelaron la compleja interacción entre las estrellas masivas recién formadas y su entorno circundante. La potente radiación y los vientos estelares de las jóvenes estrellas masivas están esculpiendo la nebulosa, comprimiendo gas en algunas regiones y desencadenando la formación de nuevas estrellas mientras simultáneamente expulsan gas en otras áreas, lo que podría impedir la formación de estrellas. Lo especialmente fascinante es ver estrellas en distintas etapas de desarrollo reunidas en un solo lugar. Webb puede identificar estrellas que aún están profundamente inmersas en sus capullos natales de gas y polvo, estrellas que acaban de comenzar la fusión nuclear en sus núcleos. Y estrellas ligeramente más antiguas que han despejado su entorno inmediato.
Esto permite a los astrónomos reconstruir la línea temporal del nacimiento estelar con una precisión sin precedentes. El telescopio también ha observado enanas marrones, esas estrellas fallidas que nunca acumularon suficiente masa para sostener la fusión del hidrógeno. La sensibilidad de Webb ha revelado enanas marrones con masas apenas una docena de veces las de Júpiter, difuminando la línea entre planeta y estrella. Algunos de estos objetos muestran evidencias de química atmosférica compleja, con nubes hechas de materiales exóticos como gotas de hierro fundido o minerales que serían rocas sólidas en la Tierra. Cuando Webb giró hacia el centro de nuestra galaxia, descubrió cientos de nuevas enanas marrones en el abarrotado entorno estelar cerca de la estrella de Sagitario, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea. Esta región es uno de los entornos más extremos de nuestra galaxia, con campos de radiación intensos y fuertes fuerzas gravitatorias, pero las estrellas y enanas marrones persisten e incluso se forman allí. Las observaciones de Webb nos están ayudando a entender cómo puede producirse la formación estelar incluso en condiciones tan hostiles. Hablando de la estrella de Sagitario, Webb ha aportado nuevas perspectivas sobre el agujero negro supermasivo y su entorno. Aunque Webb no observa directamente el agujero negro, puede estudiar las estrellas que orbitan cerca y el gas caliente que es atraído hacia el horizonte de sucesos. Una estrella, designada S2, orbita el agujero negro en un periodo de solo 16 años, alcanzando velocidades de casi el 3% de la velocidad de la luz en el acercamiento más cercano. Las capacidades infrarrojas de Webb permiten un monitoreo continuo de esta estrella y otras en el cúmulo central, proporcionando pruebas de relatividad general en el campo gravitatorio más fuerte accesible a nuestras observaciones. El estudio de cuásares distantes también se ha transformado. Los cuásares están entre los objetos más brillantes del universo, impulsados por la materia que cae en agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. A medida que el material gira hacia adentro, se calienta hasta millones de grados y emite enormes cantidades de radiación a lo largo del espectro electromagnético. Webb puede observar la emisión infrarroja de estos objetos y, lo más importante, puede estudiar las galaxias anfitrionas que los rodean. Durante décadas, los astrónomos lucharon por observar galaxias anfitrionas de cuásares porque la brillante luz del propio cuásar supera la luz galáctica, mucho más tenue. Es como intentar estudiar una vela mientras miras un foco. Pero la sensibilidad y calidad de imagen de Webb permiten a los astrónomos separar la luz del cuásar de la luz de la galaxia, revelando cómo son realmente estas galaxias hospedadoras. Los resultados han sido sorprendentes. Muchos cuásares de alto corrimiento al rojo residen en galaxias que parecen notablemente normales, sin los signos evidentes de fusiones o interrupciones recientes que los teóricos esperaban. Según la sabiduría convencional, un cuásar debería activarse cuando dos galaxias colisionan, canalizando grandes cantidades de gas hacia el agujero negro central. Pero muchos de los cuásares hospedadores de Webb parecen pacíficos e intactos, lo que sugiere que los agujeros negros pueden ser alimentados mediante procesos más sutiles. Otras observaciones han revelado cuásares en proceso de fusión, con dos agujeros negros supermasivos en el mismo sistema, cada uno produciendo su propia firma de cuásar. Estos cuásares duales acabarán fusionándose, produciendo ondas gravitacionales que, si ocurrieran más cerca de nosotros, serían detectables por observatorios de ondas gravitacionales como LIGO. Las fusiones de agujeros negros supermasivos están entre los eventos más energéticos posibles en el universo, y Webb nos está dando nuestras primeras buenas observaciones de estos sistemas antes de que colisionen. El telescopio también ha realizado descubrimientos notables sobre la muerte estelar. Las observaciones de restos de supernovas han revelado estructuras intrincadas y composiciones químicas que desafían nuestra comprensión de cómo las estrellas masivas terminan su vida. Webb observó el remanente de la supernova 1987A, la supernova más cercana observada en tiempos modernos,
que explotó en la Gran Nube de Magallanes en 1987. Las observaciones revelaron densos grupos de material en los escombros en expansión, proporcionando pistas sobre la estructura original de la estrella y la física de la explosión en sí. Uno de los hallazgos más emocionantes consiste en la detección de elementos pesados en restos de supernovas. Webb identificó líneas de emisión provenientes de argón ionizado, azufre y otros elementos, mapeando su distribución a través de la capa en expansión. Estos elementos se forjaron en el núcleo de la estrella y en la propia explosión de la supernova, y las observaciones de Webb revelan cómo se distribuyen y mezclan a medida que el remanente se expande. El telescopio también ha estudiado estrellas Wolf-Rayet, estrellas masivas cerca del final de su vida útil que han perdido sus capas externas de hidrógeno y ahora fusionan helio y elementos más pesados en sus núcleos. Estas estrellas impulsan potentes vientos estelares que arrastran varias masas terrestres de material cada año. Webb observó WR-140, una estrella Wolf-Rayet en un sistema binario, y descubrió un patrón extraordinario de capas anidadas de polvo que la rodeaban. Estas capas se forman porque las dos estrellas del sistema orbitan una alrededor de la otra, y la estrella Wolf-Rayet produce más polvo cuando está más cerca de su compañera. Como la órbita es elíptica, las estrellas se acercan periódicamente, y cada aproximación crea una nueva capa de polvo. Webb contó más de 17 de estas conchas, creando un patrón que parece anillos de árboles o ondulaciones en un estanque. Cada caparazón representa una aproximación cercana, y midiendo su espaciamiento, los astrónomos pueden reconstruir la historia orbital del sistema. Este descubrimiento importa porque el polvo es crucial para el universo. Los granos de polvo sirven como los bloques básicos de los planetas y proporcionan las superficies donde las moléculas pueden formarse en el espacio. Entender de dónde proviene el polvo y cómo se distribuye es esencial para comprender la formación planetaria y la evolución química de las galaxias. Las estrellas Wolf-Rayet podrían ser contribuyentes significativos al polvo cósmico, especialmente en el universo primitivo, cuando estrellas tan masivas habrían sido más comunes. Las observaciones de Webb de discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes han revelado los lugares de nacimiento de planetas con un detalle exquisito. Estos discos de gas y polvo son donde se forman los planetas, y Webb puede ver estructuras en su interior que insinúan que ya están tomando forma de planetas. Huecos y anillos en el disco indican dónde los planetas están limpiando material a lo largo de sus órbitas. Los patrones en espiral sugieren perturbaciones gravitatorias de cuerpos masivos. Los nudos brillantes podrían ser grupos de material que se condensan en planetesimales. El disco alrededor de la estrella HL Tauri, que había sido famoso por su imagen por el conjunto de radiotelescopios ALMA, fue observado por Webb en luz infrarroja, revelando información complementaria sobre la distribución de la temperatura y la composición del material del disco. La combinación de observaciones de radio e infrarrojo proporciona una vista tridimensional de la estructura y la química del disco. Webb también ha detectado vapor de agua en discos protoplanetarios, incluidas las regiones interiores donde podrían formarse planetas rocosos como la Tierra. Esto es significativo porque sugiere que el agua podría ser entregada directamente a los planetas en formación desde el disco, en lugar de requerir una entrega posterior por cometas o asteroides. Si hay agua presente durante la formación del planeta, entonces los mundos potencialmente habitables podrían ser más comunes de lo que pensábamos. El estudio de las regiones exteriores de nuestro propio sistema solar se ha mejorado notablemente. Webb observó Júpiter y sus lunas, revelando auroras en los polos del planeta, tormentas atmosféricas con un detalle sin precedentes e imágenes claras del tenue sistema de anillos. Pero más importante aún, Webb estudió la luna Europa de Júpiter, que alberga un océano subterráneo bajo su corteza helada. Las observaciones buscaron evidencias de plumas de vapor de agua que brotaban de la superficie, similares a las vistas en la luna Encélado de Saturno. Aunque los resultados aún se están analizando,
Cualquier detección de penachos en Europa sería tremendamente significativa porque proporcionaría una forma de muestrear el océano subterráneo sin perforar kilómetros de hielo. Si las plumas están presentes y pueden estudiarse en futuras misiones, podríamos determinar si el océano de Europa contiene la química necesaria para la vida. Saturno y sus anillos fueron fotografiados con una claridad asombrosa, pero lo que llamó la atención de los astrónomos fue el extraordinario detalle visible en la atmósfera del planeta y la estructura de los propios anillos. Webb puede distinguir entre partículas de hielo de diferentes tamaños en los anillos según cómo reflejan la luz infrarroja, proporcionando nuevos datos sobre la composición y la antigüedad de los anillos. La cuestión de si los anillos de Saturno son antiguos o relativamente jóvenes ha sido debatida durante años, y las observaciones de Webb aportan nuevas pruebas a esta discusión. El telescopio observó Titán, la luna más grande de Saturno, que tiene una atmósfera densa de nitrógeno y lagos de metano líquido en su superficie. Los ojos infrarrojos de Webb pueden ver a través de la atmósfera difusa de Titán para mapear características superficiales e identificar nubes en la atmósfera lunar. Titán es el único otro mundo en nuestro sistema solar con líquido estable en su superficie, aunque en lugar de agua, es metano y etano. Comprender el clima de Titán, sus cambios estacionales y la química que ocurre en su atmósfera nos ayuda a comprender la química prebiótica y, potencialmente, las condiciones que existían en la Tierra antes de que surgiera la vida. Las observaciones de Webb sobre cúmulos de galaxias distantes han revelado algunos de los ejemplos más dramáticos de lentes gravitacionales jamás registrados. Cuando la luz de una galaxia lejana pasa cerca de un objeto masivo en primer plano como un cúmulo galáctico, la intensa gravedad distorsiona el propio espacio-tiempo, curvando el camino de la luz. Este efecto, predicho por la relatividad general de Einstein, actúa como una lupa cósmica, permitiéndonos ver objetos que de otro modo serían demasiado tenues y distantes para detectar. El cúmulo de galaxias SMACS 0723, que aparece en la primera imagen de campo profundo de Webb, demuestra este efecto de forma magnífica. La gravedad del cúmulo magnifica y distorsiona la luz de las galaxias que hay detrás de él, creando múltiples imágenes estiradas y distorsionadas de la misma galaxia de fondo. Algunos aparecen como arcos que rodean el grupo, mientras que otros están difuminados en largas franjas. Analizando cuidadosamente estas distorsiones, los astrónomos pueden cartografiar la distribución de la materia en el cúmulo, incluida la materia oscura que constituye la mayor parte de su masa pero no emite luz. Lo sorprendente es que la lente gravitacional revela la presencia de la materia oscura con una precisión extraordinaria. Las galaxias visibles del cúmulo representan solo una pequeña fracción de la masa total necesaria para producir la lente observada. El resto es materia oscura, y las observaciones de Webb permiten a los astrónomos crear mapas detallados que muestran exactamente dónde se encuentra esta materia invisible. Estos mapas revelan que la materia oscura forma un halo liso que rodea el cúmulo, con las galaxias visibles incrustadas en ella como pasas en el pan. Pero la lente gravitacional hace más que simplemente mapear la materia oscura. También magnifica galaxias distantes, haciéndolas parecer más brillantes y grandes de lo que serían de otro modo. Esta magnificación natural permite a Webb estudiar galaxias que se formaron en los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang con mucho más detalle del que sería posible de otro modo. Sin lente, estas galaxias serían pequeñas y tenues manchas apenas distinguibles del ruido. Con la lente, se convierten en objetos analizables con propiedades medibles. Un descubrimiento particularmente intrigante involucra una galaxia ampliada por el cúmulo MACS 0647, que parece haber sido plasmada en 3 imágenes separadas. Un análisis espectroscópico detallado reveló que esta galaxia, que existía apenas 420 millones de años después del Big Bang, contiene bolsas de intensa formación estelar que crean estrellas a una tasa de aproximadamente una masa solar por año.
Para comparar, nuestra Vía Láctea forma actualmente aproximadamente 2 masas solares de estrellas al año. Pero esta antigua galaxia es mucho más pequeña, lo que significa que su formación estelar está extraordinariamente concentrada. La composición química de estas galaxias tempranas sigue desconcertando a los investigadores. Los espectrógrafos de Webb pueden identificar elementos específicos por sus líneas de emisión o absorción, creando una huella química de la galaxia. Lo que estamos viendo es que incluso galaxias muy tempranas contienen abundancias sorprendentemente altas de elementos como carbono, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos se crean dentro de las estrellas mediante fusión nuclear, y luego se distribuyen por el espacio cuando mueren estrellas. La presencia de estos elementos en galaxias tan jóvenes significa que la formación estelar, la evolución estelar y la muerte estelar debieron ocurrir muy rápidamente en el universo primitivo. Una explicación propuesta involucra estrellas de la población 3, una primera generación teórica de estrellas que nunca ha sido observada directamente. Estas estrellas se habrían formado a partir de hidrógeno y helio prístinos, sin ningún elemento pesado. La teoría sugiere que habrían sido extremadamente masivas, quizás cientos de veces la masa de nuestro Sol, ardiendo increíblemente caliente y brillante, y muriendo en espectaculares supernovas tras solo unos pocos millones de años. Estas explosiones habrían sembrado el gas circundante con los primeros elementos pesados, permitiendo la formación de las galaxias que vemos. Webb está buscando activamente estrellas de la población 3 o sus restos, pero ninguno ha sido identificado de forma definitiva aún. El reto es que estas estrellas habrían sido extremadamente raras incluso en el universo primitivo, y vivían vidas tan cortas que atrapar una en el acto requiere una suerte extraordinaria. Sin embargo, Webb ha identificado varias galaxias candidatas que podrían contener estrellas de la población 3 basándose en sus inusuales propiedades espectrales. Estos candidatos muestran patrones de emisión consistentes con estrellas muy calientes y masivas y abundancias inusualmente bajas de elementos pesados. Exactamente lo que esperaríamos si estuviéramos viendo una galaxia dominada por estrellas de primera generación. El telescopio también ha hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión de la energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. Al observar supernovas de tipo Ia en galaxias distantes, los astrónomos pueden medir distancias cósmicas con gran precisión. Estas supernovas son velas estandarizadas, lo que significa que conocemos su brillo intrínseco. Así que midiendo lo brillantes que parecen, podemos calcular a qué distancia están. Webb ha observado varias supernovas de tipo Ia en galaxias a distintas distancias, contribuyendo a la escalera cósmica de distancias que nos permite medir la historia de expansión del universo. Los datos sugieren que la energía oscura ha sido relativamente constante a lo largo del tiempo cósmico, pero las mediciones también insinúan cierta tensión con resultados de otros métodos, especialmente mediciones del fondo cósmico de microondas por satélites como Planck. Esta tensión podría indicar que nuestro modelo cosmológico necesita refinamientos, o podría indicar errores sistemáticos en una o más técnicas de medición. Una de las capacidades más valiosas científicamente de Webb es su capacidad para obtener espectros detallados de objetos extremadamente tenues. Un espectro dispersa la luz de un objeto en sus longitudes de onda componentes, revelando información sobre temperatura, composición, movimiento y condiciones físicas. Para galaxias distantes, obtener espectros era a menudo imposible con telescopios anteriores porque las galaxias eran simplemente demasiado débiles. Webb ha cambiado esto por completo. Los espectrógrafos del telescopio pueden recoger suficiente luz de galaxias muy distantes y tenues como para producir espectros de alta calidad en solo unas pocas horas de observación. Estos espectros revelan no solo el corrimiento al rojo de la galaxia, por tanto, su distancia, sino también información detallada sobre lo que ocurre en su interior. Las líneas de emisión del gas ionizado indican regiones de formación estelar activa.
Las líneas de absorción muestran qué elementos están presentes en las estrellas de la galaxia. Las formas y anchos de las líneas espectrales revelan la velocidad a la que se mueve el gas, indicando la presencia de vientos galácticos, discos giratorios o fusiones. Webb observó una galaxia designada GOTS S45, que mostraba líneas de emisión extremadamente amplias indicando gas moviéndose a miles de kilómetros por segundo. Esto sugiere un flujo de salida potente impulsado ya sea por una intensa formación estelar o por un núcleo galáctico activo. Estos flujos pueden regular el crecimiento de galaxias expulsando gas de la galaxia, impidiendo que forme estrellas. Comprender estos procesos de retroalimentación es crucial para comprender por qué las galaxias dejan de crecer y cómo evolucionan a lo largo del tiempo cósmico. El estudio de las fusiones de galaxias también ha sido revolucionado. Cuando las galaxias colisionan y se fusionan, sus formas se distorsionan, a menudo se desencadena la formación estelar y sus agujeros negros centrales pueden activarse. Webb puede observar fusiones en distintas etapas y a distintas distancias, permitiendo a los astrónomos entender cómo ha cambiado el proceso de fusión a lo largo de la historia cósmica. Algunas fusiones muestran colas de marea, largas filas de estrellas que son arrastradas por fuerzas gravitatorias durante la interacción. Otros muestran nubes de gas comprimido donde la formación estelar ocurre a velocidades aceleradas. Otras más muestran núcleos dobles, dos concentraciones centrales brillantes que representan los núcleos de las galaxias en fusión antes de que se hayan fusionado completamente. Estudiando las fusiones en el universo primitivo y comparándolas con fusiones cercanas, los astrónomos pueden determinar cómo ha cambiado la tasa de fusiones a lo largo del tiempo y cómo contribuyen al crecimiento de las galaxias. Curiosamente, las observaciones de Webb sugieren que las grandes fusiones podrían ser menos importantes para el crecimiento de galaxias de lo que se pensaba, al menos en el universo primitivo. Muchas de las galaxias masivas tempranas no muestran signos claros de fusiones recientes. En cambio, parecen crecer mediante la acreción constante de gas de su entorno, formando estrellas de forma continua en lugar de en estallidos desencadenados por la fusión. Esto tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de cómo las galaxias ensamblan su masa. El telescopio ha hecho descubrimientos inesperados sobre el medio intergaláctico, el gas difuso que existe entre galaxias. Este gas es increíblemente débil, con densidades mucho menores que el mejor vacío alcanzable en los laboratorios terrestres, pero contiene la mayor parte de la materia ordinaria del universo. Las estrellas y galaxias, a pesar de ser todo lo que podemos ver fácilmente, representan solo una pequeña fracción de la materia normal del universo. La mayor parte existe en este gas intergaláctico. Webb ha detectado este gas indirectamente observando cómo absorbe la luz de los cuásares de fondo. Mientras la luz de un cuásar viaja por el espacio hacia nosotros, atraviesa nubes de gas intergaláctico. Cada nube imprime líneas de absorción en el espectro, y al analizar estas líneas, los astrónomos pueden determinar la composición, temperatura y densidad del gas. Lo que estamos aprendiendo es que el medio intergaláctico está más estructurado y enriquecido químicamente de lo esperado, incluso con corrimientos al rojo altos. Este enriquecimiento resulta desconcertante porque significa que los elementos pesados producidos en las estrellas han sido de alguna manera transportados fuera de las galaxias y al medio intergaláctico. El mecanismo más probable son los vientos galácticos impulsados por supernovas y núcleos galácticos activos, que pueden expulsar gas enriquecido con metales de las galaxias a altas velocidades. Una vez que este gas escapa de la atracción gravitatoria de la galaxia, pasa a formar parte del medio intergaláctico, mezclándose y extendiéndose gradualmente por el espacio. Las capacidades infrarrojas de Webb han permitido estudios sin precedentes de galaxias formadoras de estrellas polvorientas. Una clase de objetos que son casi invisibles para los telescopios ópticos pero extremadamente luminosos en luz infrarroja. Estas galaxias están formando estrellas a ritmos prodigiosos, a veces creando cientos o incluso miles de masas solares de estrellas al año.
La intensa formación estelar calienta el polvo circundante, que luego reirradia la energía en forma de luz infrarroja. Antes de Webb, estudiar estas galaxias en detalle era un reto porque, aunque son brillantes en la salida infrarroja total, a menudo están muy lejos, lo que las hace parecer tenues. La sensibilidad de Webb ha permitido observaciones detalladas, revelando que estos estallidos polvorientos a menudo se desencadenan por fusiones o interacciones de galaxias. La fusión comprime gas, desencadenando una rápida formación estelar que crea estrellas masivas, que a su vez producen grandes cantidades de polvo a través de vientos estelares y supernovas. Un sistema particularmente notable, SPT 0311-58, consiste en dos galaxias formadoras de estrellas polvorientas en proceso de fusión cuando el universo tenía solo 780 millones de años. La tasa total de formación estelar en este sistema supera las 3.000 masas solares al año, y las galaxias contienen enormes cantidades de polvo, mucho más de lo que deberían existir en tiempos tan tempranos según los modelos estándar. ¿De dónde ha salido todo este polvo tan rápido? La cuestión sigue abierta, pero está claro que la producción de polvo fue notablemente eficiente en el universo primitivo. Webb también ha observado galaxias submilimétricas, otra clase de objetos ocultos por el polvo identificados por su emisión en longitudes de onda milímetros y submilimétricas. Se piensa que estas galaxias representan una fase en la evolución de las galaxias cuando las galaxias masivas están construyendo rápidamente sus poblaciones estelares. Las observaciones infrarrojas de Webb complementan las observaciones de radio y submilimétricas, proporcionando una imagen completa de las propiedades de estos objetos. Lo que está emergiendo es una imagen más compleja de la evolución de las galaxias que la que teníamos antes. Las galaxias no forman estrellas a un ritmo constante a lo largo de sus vidas. En su lugar, atraviesan fases de actividad intensa interrumpidas por periodos más tranquilos. Algunas galaxias experimentan múltiples episodios de estallido estelar, mientras que otras forman la mayoría de sus estrellas temprano y luego se desvanecen en quiescencia. Comprender qué impulsa estos diferentes caminos evolutivos es uno de los objetivos clave de la astrofísica moderna. El papel del entorno en la evolución de las galaxias también se ha hecho más claro gracias a las observaciones de Webb. Las galaxias en ambientes densos como cúmulos de galaxias se comportan de forma diferente a las galaxias aisladas en el campo. Las galaxias del cúmulo a menudo tienen suprimida su formación estelar, un proceso llamado Tempel, porque el gas caliente del cúmulo elimina sus depósitos de gas frío necesarios para la formación estelar. Webb puede observar este proceso en acción comparando galaxias en diferentes entornos y en distintas épocas cósmicas. Un hallazgo sorprendente es que la templación ambiental parece haber sido menos eficiente en el universo primitivo. Los protocúmulos de alto corrimiento al rojo, los progenitores de los actuales masivos cúmulos de galaxias, contienen galaxias con una formación estelar vigorosa, a diferencia de las galaxias rojas y muertas que dominan los cúmulos actuales. Esto sugiere que los efectos ambientales sobre las galaxias se han fortalecido a lo largo del tiempo cósmico, quizás a medida que los cúmulos de galaxias han evolucionado y desarrollado gas intracúmulo caliente. El estudio de Webb sobre nebulosas planetarias ha revelado estructuras intrincadas y composiciones químicas que informan nuestra comprensión de la evolución estelar. Las nebulosas planetarias se forman cuando estrellas de masa baja a intermedia como nuestro Sol llegan al final de su vida y expulsan sus capas externas, creando capas en expansión de gas brillante. El núcleo estelar restante se convierte en una enana blanca, un remanente denso del tamaño de la Tierra pero con una masa aproximadamente similar a la del Sol. La nebulosa del Anillo, una de las nebulosas planetarias más famosas, fue fotografiada por Webb con un detalle sin precedentes. Las observaciones revelaron la estructura tridimensional de la nebulosa, mostrando que en realidad no es un anillo, sino más bien una forma de cilindro o cañón vista de lado.
La nebulosa contiene filamentos y nudos intrincados donde densos cúmulos de gas son iluminados e ionizados por la radiación ultravioleta de la enana blanca central. El análisis químico de las nebulosas planetarias nos dice que ocurrió dentro de la estrella durante su vida. Elementos como el carbono, el nitrógeno y el ogénito se producían mediante fusión nuclear en el interior de la estrella y luego se mezclaban con la superficie mediante convección. Cuando la estrella expulsó sus capas externas, estos elementos procesados se liberaron al espacio, convirtiéndose finalmente en parte de la materia prima para nuevas estrellas y planetas. En este sentido, las nebulosas planetarias son recicladoras cósmicas, que devuelven material enriquecido al medio interestelar. Webb observó la nebulosa del Anillo Sur y descubrió que en realidad está siendo moldeada no por una, sino por dos estrellas en su centro. La estrella primaria, ahora una enana blanca, expulsó la nebulosa, pero una estrella compañera ha influido en la evolución de la nebulosa mediante interacciones gravitatorias y posiblemente capturando parte del material expulsado. Esta naturaleza binaria explica la compleja y asimétrica estructura de la nebulosa, que ha desconcertado a los astrónomos durante años. El descubrimiento de que muchas nebulosas planetarias están moldeadas por interacciones binarias es significativo porque sugiere que los compañeros estelares desempeñan un papel crucial en los últimos agonios de estrellas similares al Sol. Si nuestro Sol tuviera una estrella compañera, el destino de nuestro sistema solar sería muy diferente cuando el Sol alcance el final de su vida dentro de miles de millones de años. Webb también ha estudiado las enanas blancas, los densos restos estelares que quedaron tras la eyección de la nebulosa planetaria. Las enanas blancas son objetos fascinantes donde la materia existe en un estado exótico. Una enana blanca típica tiene una masa comparable a la del Sol comprimida en un volumen del tamaño de la Tierra. Esto le da una densidad de aproximadamente 1 millón de gramos por centímetro cúbico, 1 millón de veces más densa que el agua. A tales densidades, la materia se vuelve degenerada por electrones, lo que significa que los efectos de la mecánica cuántica impiden una compresión adicional. Algunas enanas blancas muestran evidencias de contaminación de elementos intensos en sus atmósferas, lo que indica que recientemente han acumulado material, probablemente procedente de asteroides o cometas que se acercaron demasiado. Estudiando la composición de este material acumulado, los astrónomos pueden aprender sobre la composición de los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Es una forma indirecta de estudiar asteroides extrasolares y cometas, que son demasiado pequeños y tenues para observarlos directamente. Webb observó varias enanas blancas con excesos infrarrojos, lo que indica que están rodeadas de discos polvorientos de escombros. Estos discos se forman a partir de la disrupción de marea de asteroides que pasaron dentro del límite de Roche de la enana blanca, la distancia a la que las fuerzas de marea superan la autogravedad del asteroide. El material triturado del asteroide forma un disco que se acumula gradualmente sobre la enana blanca, contaminando su atmósfera con elementos pesados. El estudio de las frías estrellas enanas también se ha beneficiado de las capacidades de Webb. Son estrellas antiguas, pobres en metales, que se formaron al principio de la historia de nuestra galaxia. Tienen abundancias muy bajas de elementos más pesados que el helio porque se formaron a partir de gas que había sido mínimamente enriquecido por generaciones estelares anteriores. Estudiar estas estrellas ofrece información sobre la Vía Láctea temprana y los primeros miles de millones de años de la evolución de nuestra galaxia. La sensibilidad infrarroja de Webb es especialmente valiosa para estudiar las estrellas más frías y tenues de estas antiguas, objetos apenas visibles para los telescopios ópticos. Al obtener espectros de estas estrellas, los astrónomos pueden medir sus composiciones químicas detalladas, revelando exactamente qué elementos estaban presentes en el gas del que se formaron. Esta arqueología química nos permite reconstruir la historia de la nucleosíntesis y el enriquecimiento químico en nuestra galaxia. Un descubrimiento fascinante involucra estrellas de hipervelocidad, objetos que se mueven tan rápido que eventualmente escaparán por completo de la gravedad de la Vía Láctea.
Probablemente estas estrellas fueron aceleradas a sus velocidades extremas mediante encuentros cercanos con el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia o por explosiones de supernovas en sistemas binarios. Webb ha observado varias estrellas de hipervelocidad y ha medido sus propiedades, ayudando a restringir los mecanismos que pueden acelerar estrellas a velocidades tan altas. La vista infrarroja también ha mejorado nuestra comprensión de las poblaciones estelares en galaxias cercanas. Observando galaxias en el grupo local, la pequeña colección de galaxias que incluye la Vía Láctea, Andrómeda y varias docenas de galaxias más pequeñas, Webb puede resolver estrellas individuales y estudiar sus propiedades en detalle. Esto permite comparaciones detalladas entre poblaciones estelares en diferentes galaxias, revelando cómo la historia de la formación estelar varía de una galaxia a otra. La Gran Nube de Magallanes y la Nube de Magallanes Pequeña, dos galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea, han sido observadas extensamente. Estas galaxias tienen una metalicidad menor que la Vía Láctea, lo que significa que contienen menos elementos pesados, y sus historias de formación estelar difieren significativamente. Las observaciones de Webb están ayudando a los astrónomos a entender por qué existen estas diferencias y qué nos dicen sobre la evolución de las galaxias en general. Una cuestión clave es si las galaxias enanas son simplemente versiones reducidas de galaxias mayores o si siguen caminos evolutivos fundamentalmente diferentes. Las observaciones detalladas de Webb sobre poblaciones estelares, cúmulos estelares y regiones de formación estelar en galaxias enanas están proporcionando respuestas. Lo que está surgiendo es que las galaxias enanas son efectivamente diferentes, no solo más pequeñas. Son más susceptibles a que sus depósitos de gas sean despojados por interacciones con galaxias más grandes, y sus pozos de potencial gravitacional poco profundos hacen que las explosiones de supernovas puedan expulsar gas con mayor facilidad, a veces deteniendo por completo la formación estelar durante largos periodos. También se ha mejorado el estudio de cúmulos globulares, densas colecciones esféricas de cientos de miles a millones de estrellas. Estos antiguos cúmulos estelares se formaron al principio de la historia galáctica y contienen algunas de las estrellas más antiguas del universo. Webb puede observar cúmulos globulares en galaxias cercanas, resolviendo estrellas individuales incluso en sistemas relativamente distantes. Esto permite la datación por edad de poblaciones estelares y la reconstrucción de las historias de formación estelar. Curiosamente, Webb ha encontrado pruebas de que la formación de cúmulos globulares podría seguir ocurriendo en algunos ambientes. Aunque la mayoría de los cúmulos globulares son antiguos, algunos cúmulos masivos jóvenes han sido identificados en galaxias interactuantes donde se produce una intensa formación estelar. Estos cúmulos jóvenes podrían ser análogos modernos de los cúmulos globulares antiguos, permitiéndonos estudiar el proceso de formación directamente en lugar de intentar inferirlo a partir de sistemas antiguos. Los núcleos de los cúmulos globulares son especialmente interesantes porque las densidades estelares allí son extraordinariamente altas. Las estrellas están tan agrupadas que las interacciones entre ellas son comunes. Estas interacciones pueden formar objetos exóticos como rezagados azules, estrellas que parecen más jóvenes de lo que deberían porque han ganado masa de un compañero, o púlsares milisegundos, estrellas de neutrones que giran rápidamente y se generan por acreción de una estrella compañera. La imagen infrarroja de alta resolución de Webb permite estudios detallados de núcleos de cúmulos globulares, revelando estas poblaciones exóticas. Webb ha revolucionado nuestra capacidad para estudiar las atmósferas de Júpiter caliente, una clase de exoplanetas que orbitan extremadamente cerca de sus estrellas anfitriona. Estos planetas están bloqueados por marea, lo que significa que el mismo hemisferio siempre mira hacia la estrella, igual que el mismo lado de la Luna siempre mira hacia la Tierra. Esto crea diferencias extremas de temperatura entre el lado diurno y el lado nocturno, impulsando potentes vientos atmosféricos que redistribuyen el calor por todo el planeta. El exoplaneta WASP 121b,
a menudo llamado Júpiter caliente con esteroides, orbita tan cerca de su estrella que su temperatura diurna supera los 3000 Kelvin, lo suficientemente caliente como para vaporizar la mayoría de los metales. Las observaciones de Webb detectaron hierro gaseoso y magnesio en la atmósfera del planeta, elementos que serían sólidos a la temperatura de la Tierra pero que existen como vapor en el infierno de WASP 121b. Más sorprendente aún, Webb mapeó la distribución de temperatura a lo largo de la superficie del planeta, revelando que la región más caliente no está directamente bajo la estrella, sino desplazada hacia el este por los feroces vientos atmosféricos del planeta. Estos patrones de viento nos hablan sobre la dinámica atmosférica en mundos alienígenas. Los vientos en WASP 121b alcanzan velocidades de varios kilómetros por segundo, mucho más rápidas que cualquier huracán en la Tierra. Comprender estos patrones de circulación atmosférica nos ayuda a predecir cómo podrían ser otras atmósferas calientes de Júpiter y proporciona pruebas para modelos atmosféricos que pueden aplicarse a planetas más fríos y potencialmente habitables. Webb observó WASP 18b y detectó evidencias de nubes de cuarzo en su atmósfera. El cuarzo, dióxido de silicio, es más conocido en la Tierra como arena. En WASP 18b, las temperaturas son lo suficientemente altas como para que el dióxido de silicio pueda existir en forma de vapor, que luego se condensa en diminutas partículas cristalinas formando nubes. No son nubes esponjosas de vapor de agua como en la Tierra, sino nubes minerales compuestas por pequeñas gemas. Cuando la luz atraviesa estas nubes, crea firmas espectrales únicas que Webb puede detectar. El descubrimiento de composiciones de nubes exóticas tiene implicaciones significativas para comprender las atmósferas planetarias en toda la gama de condiciones. Las nubes afectan al balance energético de un planeta, su apariencia y su espectro. Poder identificar de qué están hechas las nubes nos permite comprender en detalle la química atmosférica y los perfiles de temperatura. Este conocimiento será crucial cuando finalmente observemos planetas más pequeños y fríos donde las condiciones puedan ser más propicias para la vida. Webb también ha estudiado Júpiter ultracaliente, planetas aún más extremos que los típicos Júpiters calientes, con temperaturas diurnas superiores a 4000 Kelvin. A estas temperaturas, las moléculas se disocian en átomos individuales. En lugar de vapor de agua o moléculas de monóxido de carbono, encontramos hidrógeno atómico, oxígeno y carbono. Las atmósferas de estos mundos proporcionan laboratorios para estudiar materia en condiciones que no podemos replicar fácilmente en la Tierra. Un Júpiter ultracaliente, Kelt 9b, tiene una temperatura diurna de alrededor de 4600 Kelvin, lo que lo hace más caliente que muchas estrellas. Webb detectó hierro atómico y titanio en su atmósfera y descubrió que estos metales pesados están siendo expulsados del planeta por la intensa radiación estelar. El planeta está esencialmente evaporándose, perdiendo masa en el espacio a una velocidad medible. A lo largo de miles de millones de años, una fracción significativa de la atmósfera del planeta podría ser despojada, lo que podría revelar un núcleo rocoso debajo o dejar atrás un tipo de mundo completamente diferente. El estudio de la migración planetaria también ha sido informado por las observaciones de Webb. Muchos Júpiteres calientes no podrían haberse formado en sus ubicaciones actuales porque temperaturas tan cercanas a sus estrellas habrían evitado la acreción de gas durante el proceso de formación planetaria. En cambio, estos gigantes debieron haberse formado más lejos, donde las condiciones eran más frías, y luego migraron hacia el interior con el tiempo. Pero el mecanismo migratorio ha sido objeto de debate. Los planetas giran hacia adentro a través de las interacciones con el disco protoplanetario mientras aún está presente. O las interacciones gravitatorias con otros planetas los dispersan en órbitas excéntricas que luego se circularizan mediante interacciones mareales con la estrella. Las observaciones de Webb sobre sistemas planetarios jóvenes están proporcionando pistas. Estudiando discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes y buscando huecos y asimetrías que indiquen migración planetaria en curso,
Los astrónomos pueden captar el proceso en acción. Algunos discos muestran patrones en espiral consistentes con la migración de un planeta masivo a través del disco y la creación de ondas de densidad. Otros muestran huecos a distintas distancias, sugiriendo múltiples planetas que podrían interactuar gravitacionalmente en el futuro. El sistema PDS-70 es especialmente notable porque contiene 2 planetas confirmados aún formándose dentro de su disco protoplanetario. Webb observó este sistema y detectó polvo cálido en las regiones donde orbitan los planetas, junto con evidencias de acreción de gas en los propios planetas. Esto es la formación de planetas ocurriendo en tiempo real, lo que nos permite probar modelos teóricos frente a observaciones reales. Lo que hace que PDS-70 sea aún más interesante es que el planeta interior, PDS-70b, parece tener su propio disco circunplanetario, un disco en miniatura de material que orbita el planeta. Esto es significativo porque se cree que los discos circunplanetarios son donde se forman las lunas. Los principales satélites de Júpiter, las lunas galileanas, probablemente se formaron en un disco circunplanetario hace miles de millones de años. Observar uno alrededor de PDS-70b nos da una ventana a cómo se forman los sistemas lunares alrededor de planetas gigantes. Las observaciones de Webb sobre análogos de cinturones de asteroides alrededor de otras estrellas han revelado sistemas en diversas etapas de evolución. Algunas estrellas jóvenes tienen cinturones de asteroides masivos que contienen mucho más material que el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Otros tienen cinturones que se están limpiando formando planetas. Otros muestran evidencias de colisiones recientes, con polvo fresco producido por impactos asteroides. La estrella Fomalhaut ha sido estudiada extensamente porque está rodeada por múltiples cinturones de escombros. Las observaciones de Webb revelaron la compleja estructura de estos cinturones con una claridad sin precedentes. El cinturón principal, ya conocido por observaciones previas, aparece como un anillo estrecho. Pero Webb también detectó un cinturón interior y indicios de un cinturón exterior aún más lejano. La presencia de múltiples cinturones sugiere varios planetas, cada uno correspondiendo a una región donde los planetesimales sobrevivieron en lugar de ser incorporados a los planetas o expulsados del sistema. Los cinturones de asteroides alrededor de otras estrellas nos cuentan la historia violenta de los sistemas planetarios. Los cinturones de escombros se generan por colisiones entre asteroides y cometas, y la cantidad de polvo presente indica la frecuencia con la que ocurren estas colisiones. Los sistemas jóvenes tienen más polvo porque aún contienen numerosos cuerpos pequeños que aún no han sido eliminados. Los sistemas antiguos tienen menos polvo porque la mayoría de las colisiones ya han ocurrido. Al estudiar cinturones de escombros alrededor de estrellas de diferentes edades, podemos entender cómo evolucionan los sistemas planetarios y cómo se limpian con el tiempo. Webb observó el disco de escombros alrededor de Beta Pictoris, uno de los discos de escombros más cercanos y brillantes conocidos. Observaciones previas habían revelado que este disco se observa casi de frente, apareciendo como una línea fina cuando se observa desde la Tierra. Las observaciones infrarrojas de Webb detectaron polvo cálido muy cerca de la estrella, dentro de la órbita del planeta conocido Beta Pictoris b. Este polvo cálido podría producirse por cometas perturbados hacia el interior por la gravedad del planeta y, luego evaporándose al acercarse a la estrella. Los cometas alrededor de otras estrellas son difíciles de observar directamente porque son tan pequeños y débiles, pero podemos detectarlos indirectamente a través del polvo y el gas que liberan. Cuando los cometas se evaporan, producen características de emisión de moléculas como monóxido de carbono, agua y varios compuestos orgánicos. Webb ha detectado estas firmas en varios sistemas planetarios jóvenes, proporcionando pruebas de que los cometas son comunes alrededor de otras estrellas, igual que en nuestro sistema solar. El estudio de moléculas orgánicas en el espacio ha sido transformado por las capacidades de Webb.
Las moléculas orgánicas, compuestos basados en la química del carbono, se encuentran en todo el universo, no solo en la Tierra. Se forman en nubes interestelares, en atmósferas de estrellas frías, en discos protoplanetarios y en las superficies de asteroides y cometas. Comprender dónde y cómo se forman estas moléculas es fundamental para comprender los orígenes de la vida. Webb detectó moléculas orgánicas complejas en la nebulosa de Orión, incluyendo metanol, éter dimetilo y otros compuestos que contienen carbono. Estas moléculas se forman en las superficies de los granos de polvo en nubes moleculares frías. Cuando las estrellas jóvenes calientan su entorno, estas moléculas se evaporan de la superficie del grano y pueden detectarse espectroscópicamente. El inventario de moléculas orgánicas en regiones de formación estelar nos indica que materias primas están disponibles para incorporar en planetas en formación. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HAP, son una clase particularmente importante de moléculas orgánicas. Estas son moléculas en forma de anillo compuestas de carbono e hidrógeno, y son ubicuas en el espacio. Se cree que los HAP se forman en los flujos de las estrellas moribundas y en regiones de intensa radiación ultravioleta. Son sorprendentemente estables y pueden sobrevivir a condiciones duras. En la Tierra, los HAP se producen por combustión y se consideran contaminantes, pero en el espacio son componentes fundamentales del medio interestelar. Webb ha detectado HPS en numerosos ambientes, desde regiones cercanas de formación estelar hasta galaxias distantes. Las características específicas de emisión de pH en un espectro nos informan sobre la temperatura, la intensidad del campo de radiación y el estado de ionización. Esto convierte a los HAP en herramientas diagnósticas valiosas para comprender condiciones en regiones que no podemos observar directamente. En galaxias distantes, la emisión de pH puede rastrear la formación estelar e indicar la intensidad con la que radian las estrellas. Una de las grandes preguntas sin resolver en astrobiología es cómo surgieron las complejas moléculas orgánicas necesarias para la vida. ¿Se formaron en la Tierra a través de reacciones químicas en el océano y la atmósfera primordiales? ¿O fueron traídos desde el espacio por cometas y asteroides? Las observaciones de Webb sobre la química orgánica en el espacio apoyan la idea de que al menos algunas moléculas prebióticas podrían haber sido entregadas desde el espacio. Si los bloques básicos de la vida son comunes en todo el universo, entonces la vida misma podría serlo también. El telescopio observó varias nubes moleculares donde aún no se han comenzado a formar estrellas. Estas nubes oscuras están entre los lugares más fríos del universo, con temperaturas apenas unos grados por encima del cero absoluto. A estas temperaturas, la mayoría de las moléculas se congelan sobre granos de polvo, formando mantos helados. Las observaciones infrarrojas de Webb pueden detectar estos hielos por sus características de absorción cuando la luz estelar de fondo atraviesa la nube. Los mantos de hielo en los granos de polvo contienen hielo de agua, como era de esperar, pero también monóxido de carbono congelado, dióxido de carbono, metano, amoníaco y moléculas más complejas. Cuando nuevas estrellas finalmente se forman dentro de estas nubes, el calor vaporizará estos hielos, liberando las moléculas en la fase gaseosa donde pueden participar en reacciones químicas. Algunas de estas moléculas se incorporarán en la formación de planetas y cometas, lo que podría llevar material orgánico a las superficies planetarias. Webb descubrió hielos que contenían dióxido de carbono congelado y metanol en varias nubes oscuras. El metanol es especialmente interesante porque es una molécula orgánica relativamente compleja que puede servir como punto de partida para construir moléculas aún más complejas. La presencia de hielo de metanol en nubes moleculares sugiere que la química orgánica ya está ocurriendo incluso antes de que se formen estrellas y planetas. El estudio de isótopos también ha sido impulsado por las capacidades espectroscópicas de Webb.
Los isótopos son variantes de elementos con diferentes números de neutrones. Por ejemplo, el carbono normal tiene 6 protones y 6 neutrones, pero el carbono 13 tiene un neutrón extra. Las proporciones de diferentes isótopos transportan información sobre procesos nucleares y reacciones químicas. Webb puede medir proporciones de isótopos en atmósferas de exoplanetas, discos protoplanetarios y galaxias distantes. En nuestro sistema solar, diferentes cuerpos tienen diferentes proporciones isotópicas, y estas diferencias nos cuentan sobre sus orígenes e historias. Los cometas de la nube de Oort tienen proporciones de isótopos de agua diferentes a los asteroides del cinturón principal, lo que indica que se formaron en distintas partes del sistema solar. Midiendo las proporciones isotópicas en sistemas exoplanetarios, podemos potencialmente determinar dónde se formaron los planetas y si migraron. Webb observó el exoplaneta BASP 107b e intentó medir las proporciones de isótopos de carbono en su atmósfera. Aunque las mediciones son desafiantes y requieren espectros señal-ruido muy altos, los resultados preliminares sugieren que el carbono 13 está presente en cantidades detectables. Si las proporciones isótopas pueden medirse de forma fiable en atmósferas de exoplanetas, se abrirá una dimensión completamente nueva de caracterización planetaria. El telescopio también ha contribuido a nuestra comprensión de los rayos cósmicos, partículas de alta energía que bombardean la Tierra desde el espacio. Aunque los propios rayos cósmicos no emiten luz que Webb pueda detectar, sus interacciones con el gas interestelar sí producen emisiones que Webb puede observar. Cuando los rayos cósmicos colisionan con átomos de hidrógeno, pueden producir estados excitados que emiten radiación infrarroja característica. Al mapear esta emisión, los astrónomos pueden rastrear las distribuciones de los rayos cósmicos a través de galaxias. Se cree que los rayos cósmicos se aceleran en ondas de choque de supernovas y posiblemente en núcleos galácticos activos. Juegan un papel importante en la regulación de la formación estelar porque ionizan gas, afectando sus propiedades térmicas y químicas. En regiones con altas densidades de rayos cósmicos, la ionización puede evitar que las nubes de gas colapsen para formar estrellas. Por el contrario, en regiones con bajas densidades de rayos cósmicos, la formación estelar puede proceder de forma más eficiente. Webb observó el remanente de supernova Cassiopeia y detectó una emisión compatible con la aceleración de rayos cósmicos en el frente de choque en expansión. Esto proporciona evidencia directa de que los restos de supernovas son, en efecto, fábricas de rayos cósmicos, como predice la teoría. Las observaciones también revelaron asimetrías inesperadas en el remanente, lo que sugiere que la explosión original de la supernova fue asimétrica, con más material expulsado en algunas direcciones que en otras. Estas explosiones asimétricas son comunes en supernovas, y entender por qué ocurren es crucial para comprender la evolución estelar y la nucleosíntesis. Si una explosión de supernova es esféricamente simétrica, la estrella de neutrones o agujero negro que queda debe permanecer en reposo en el centro del remanente en expansión. Pero si la explosión es asimétrica, el retroceso puede dar un impulso al remanente estelar, enviándolo a gran velocidad por el espacio. Las observaciones de estrellas de neutrones muestran que muchas se mueven efectivamente a altas velocidades, cientos de kilómetros por segundo o más, lo que confirma que las explosiones asimétricas son la norma y no la excepción. Las observaciones de Webb sobre restos de supernovas nos están ayudando a entender qué causa estas asimetrías. Las posibilidades incluyen la rotación de la estrella progenitora, interacciones binarias o inestabilidades en el propio mecanismo de la explosión. El estudio de los vientos estelares también se ha beneficiado de las capacidades de Webb. Las estrellas masivas impulsan vientos poderosos que se llevan cantidades significativas de masa a lo largo de su vida. Estos vientos enriquecen el medio interestelar con elementos pesados y pueden desencadenar la formación estelar en nubes de gas circundantes al comprimirlas.
Webb puede observar la emisión infrarroja de los granos de polvo condensándose en vientos estelares, proporcionando información sobre las tasas de pérdida de masa y la composición del viento. Una clase de estrellas, las variables azules luminosas, presenta una pérdida de masa particularmente extrema a través de erupciones episódicas. Estas estrellas están entre las más masivas y luminosas del universo, y son inestables, expulsando ocasionalmente grandes cantidades de material en eventos de estallido. La estrella Eta Carinae experimentó una erupción gigante en la década de 1840 que expulsó varias masas solares de material, y Webb ha observado la nebulosa expulsada en detalle. La nebulosa del homúnculo que rodea Eta Carinae muestra una estructura bipolar con lóbulos de material que se expanden en direcciones opuestas. Las observaciones de Webb revelaron la distribución de temperatura y composición a lo largo de la nebulosa y detectaron granos de polvo que se condensaban del gas expulsado. Estas observaciones nos ayudan a entender no solo Eta Carinae en concreto, sino también el fenómeno general de la pérdida eruptiva de masa en estrellas muy masivas. Tal pérdida eruptiva de masa podría ser crucial para determinar el destino final de las estrellas más masivas. Se piensa que las estrellas con más de unas 150 masas solares son inestables debido a un proceso llamado inestabilidad de pares, donde los rayos gamma en el núcleo de la estrella se vuelven lo suficientemente energéticos como para crear espontáneamente pares electrón-positrón. Esto elimina el soporte de presión, provocando el colapso del núcleo, lo que desencadena una combustión termonuclear descontrolada. El resultado podría ser una alteración total de la estrella sin dejar ningún resto, o una serie de pulsos violentos que expulsen la mayor parte de la masa de la estrella antes de que finalmente colapse. Webb busca pruebas de supernovas de inestabilidad de pares en el universo lejano, donde estrellas tan extremadamente masivas deberían haber sido más comunes. Identificar estos eventos confirmaría las predicciones teóricas y nos ayudaría a entender las masas máximas que las estrellas pueden alcanzar. Hasta ahora, no se han identificado supernovas definitivas de inestabilidad de pares, pero se están estudiando varios candidatos. El telescopio ha observado magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos extraordinariamente potentes, miles de billones de veces más fuertes que el campo magnético terrestre. Estos objetos ocasionalmente producen ráfagas de rayos X y rayos gamma, y Webb puede observar la emisión infrarroja del polvo calentado por estas explosiones. Aunque los magnetares en sí no emiten mucha radiación infrarroja, sus explosiones energéticas pueden calentar el material circundante, creando fuentes infrarrojas transitorias. Un magnetar, SGR 1806A20, produjo una gran llamarada en 2004 que fue detectada a lo largo del espectro electromagnético. Webb ha observado el remanente de esta llamarada, buscando cualquier emisión infrarroja duradera o cambios en el entorno circundante. Comprender las llamaradas magnetares es importante porque son de los eventos más energéticos conocidos, eclipsando brevemente galaxias enteras en radiación de alta energía. Las observaciones de Webb sobre la evolución de las galaxias han revelado que la era máxima de formación estelar en el universo ocurrió hace aproximadamente 10.000 millones de años, cuando el universo tenía aproximadamente una cuarta parte de su edad actual. En ese momento, las galaxias formaban estrellas a tasas varias veces superiores a las actuales. Desde entonces, la tasa de formación de estrellas cósmicas ha ido disminuyendo. Entender por qué la formación estelar se ha ralentizado es una de las preguntas clave en la cosmología. Varios factores contribuyen al declive de la formación estelar. Las galaxias han consumido gran parte de su gas, convirtiéndolo en estrellas. Los núcleos galácticos activos y la retroalimentación estelar han calentado y expulsado gas de las galaxias, haciéndolos inaccesibles para la formación estelar. La expansión del universo ha ralentizado la velocidad a la que el gas fresco puede caer en las galaxias desde el medio intergaláctico. La influencia de la energía oscura ha crecido con el tiempo, acelerando la expansión cósmica y dificultando que la materia colapse gravitacionalmente hacia nuevas estructuras.
Webb ha observado galaxias en la época álgida de la formación estelar y las ha comparado con galaxias locales, revelando cómo han cambiado las propiedades de las galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Las galaxias formadoras de estrellas con alto corrimiento al rojo tienden a ser más irregulares y ricas en gas que las galaxias locales. A menudo muestran evidencias de fusiones o interacciones recientes. Sus agujeros negros centrales están acreciéndose de forma más activa. Estas observaciones dibujan un panorama de un universo más joven y violento donde las galaxias aún se estaban formando a través de eventos dramáticos. La transición de la formación estelar a galaxias en reposo es especialmente interesante. Algunas galaxias dejaron de formar estrellas hace miles de millones de años y han permanecido quietas desde entonces, mientras que otras vieron extinguida su formación estelar más recientemente. Webb puede identificar galaxias apagadas en varios corrimientos al rojo y estudiar qué desencadenó su apagón. ¿Fue una gran fusión que consumió toda la gasolina disponible? ¿Fue una retroalimentación de un núcleo galáctico activo que calentó y expulsó gas? ¿O fueron efectos ambientales, como la reducción de presión de RAM en cúmulos de galaxias? Un hallazgo notable es que algunas galaxias masivas en silencio ya existían cuando el universo tenía solo 3.000 millones de años. Estas galaxias debieron formar sus estrellas extremadamente pronto y luego detener la formación estelar rápidamente. La velocidad de esta evolución es difícil de explicar con modelos estándar, lo que se suma a la lista de sorpresas que Webb ha ofrecido sobre el universo temprano. La estructura de las galaxias también ha evolucionado a lo largo del tiempo cósmico. Las galaxias masivas locales tienden a tener grandes abultamientos y discos relativamente pequeños, mientras que las galaxias formadoras de estrellas con alto corrimiento al rojo suelen tener lo contrario, con discos grandes y protuberancias pequeñas o ausentes. Esto sugiere que los abultamientos crecen con el tiempo, posiblemente a través de fusiones y la migración hacia el interior de las estrellas. La imagen de alta resolución de Webb permite estudios morfológicos detallados de galaxias distantes, revelando cómo se desarrolla la estructura. Algunas galaxias con alto corrimiento al rojo muestran morfologías grumosas, con formación estelar concentrada en varias regiones brillantes distribuidas a lo largo del disco en lugar de una distribución suave. Estos grupos podrían ser complejos gigantes de formación estelar mucho más grandes que cualquier cosa en galaxias locales. O podrían ser galaxias satélite pequeñas en proceso de fusión con la galaxia principal. Comprender la naturaleza de estos grupos nos ayuda a comprender cómo las galaxias construyen su masa. Webb ha observado el mediodía cósmico, el periodo de hace unos 10.000 millones de años cuando el universo estaba más activo. Durante esta época, las fusiones de galaxias eran comunes. Los agujeros negros supermasivos crecían rápidamente y la formación estelar estaba en su punto máximo. Estudiar esta época es como estudiar una ciudad en hora punta, cuando todo ocurre simultáneamente y las interacciones entre diferentes componentes son lo más importante. La relación entre el crecimiento de agujeros negros y el crecimiento de galaxias durante el mediodía cósmico es especialmente interesante. Las observaciones muestran que las masas de los agujeros negros supermasivos se correlacionan con las masas de los abultamientos de su galaxia huésped. Esto sugiere algún tipo de coevolución, donde el crecimiento de agujeros negros y el crecimiento de galaxias se regulan mutuamente. Cuando un agujero negro se acreta vigorosamente, produce radiación y flujos potentes que pueden calentar gases y evitar la formación estelar. Por el contrario, cuando una galaxia sufre una fusión, el gas se canaliza hacia el centro, alimentando el agujero negro. Webb ha observado esta interacción en acción. Algunas galaxias muestran simultáneamente una formación estelar vigorosa y actividad activa del núcleo galáctico. Otros muestran evidencias de que el núcleo galáctico activo ha detenido recientemente la formación estelar, con estrellas jóvenes presentes pero sin formación estelar en curso. Otras muestran formación estelar, pero el agujero negro central está en reposo.
Estos diferentes estados representan distintas fases en la coevolución de las galaxias y sus agujeros negros. Las observaciones también revelan que no todas las galaxias siguen el mismo camino evolutivo. Algunas galaxias masivas parecen haber crecido principalmente mediante formación estelar in situ, convirtiendo su propio gas en estrellas a lo largo de miles de millones de años. Otros crecieron principalmente mediante fusiones, asimilando galaxias más pequeñas. Otros más usaban ambos mecanismos. Entender qué camino domina para los distintos tipos de galaxias nos ayuda a comprender la diversidad que vemos en la población galáctica actual. Las observaciones de campo profundo de Webb han llevado la frontera del universo observable a distancias sin precedentes. El telescopio ha detectado galaxias con corrimientos al rojo superiores a 14, lo que significa que las estamos viendo tal y como existían apenas 200 millones de años después del Big Bang. En tiempos tan tempranos, el universo tenía solo alrededor del 1,5% de su edad actual. Estas galaxias están entre la primera generación de estructuras luminosas que se formaron tras la edad oscura cósmica, el periodo en que el universo se había enfriado tras el Big Bang pero las estrellas aún no se habían encendido. Las edades oscuras cósmicas duraron desde unos 380.000 años después del Big Bang, cuando se liberó la radiación cósmica de fondo de microondas, hasta que las primeras estrellas se formaron quizá entre 100 y 200 millones de años después. Durante este periodo, el universo se llenó de gas hidrógeno neutro que colapsó gradualmente bajo la gravedad para formar las primeras estructuras. Cuando las primeras estrellas finalmente se encendieron, su radiación ultravioleta comenzó a reionizar el hidrógeno circundante, creando burbujas de gas ionizado que se expandieron y fusionaron gradualmente. Webb observa el final de la época de la reionización, cuando estas burbujas se fusionaban y el universo estaba pasando de ser mayormente neutro a mayoritariamente ionizado. Estudiando los espectros de galaxias y cuásares de alto corrimiento al rojo, los astrónomos pueden medir cuánta cantidad de hidrógeno neutro hay entre nosotros y estos objetos distantes. La cantidad de hidrógeno neutro ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo cósmico a medida que avanzaba la reionización, y las observaciones de Webb están cartografiando este proceso en detalle. Las fuentes responsables de la reionización han sido objeto de debate durante décadas. ¿Fueron principalmente estrellas masivas en las primeras galaxias? ¿O eran cuásares alimentados por agujeros negros que se acreten? Las observaciones de Webb sugieren que las galaxias fueron los principales contribuyentes, con los cuásares desempeñando un papel secundario. La densidad numérica de galaxias débiles parece ser lo suficientemente alta para producir los fotones ionizantes necesarios, mientras que los cuásares, aunque individualmente poderosos, no eran lo bastante numerosos como para reionizar todo el universo. Entender la reionización es importante porque representa una de las principales transiciones de fase en la historia cósmica. Antes de la reionización, el universo era opaco a la luz ultravioleta, absorbido por hidrógeno neutro. Tras la reionización, el universo se volvió transparente, permitiendo que la luz viajara libremente a través de distancias cósmicas. Esta transformación cambió fundamentalmente la apariencia del universo y permitió la formación de estructuras más complejas. Webb también ha contribuido a estudios de la red cósmica, la estructura a gran escala del universo. A las escalas más grandes, la materia del universo está distribuida en una red de filamentos y láminas que rodean vastos vacíos. Las galaxias se forman en las intersecciones de filamentos y dentro de las regiones más densas. Esta estructura surgió de diminutas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo que fueron amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años. Al mapear la distribución tridimensional de galaxias en diferentes épocas cósmicas, los astrónomos pueden observar cómo evoluciona la red cósmica. Los estudios espectroscópicos de Webb proporcionan corrimientos al rojo para miles de galaxias, permitiendo determinar sus posiciones en el espacio tridimensional. Esto revela cómo la estructura ha crecido con el tiempo y proporciona pruebas de modelos cosmológicos.
Un hallazgo sorprendente es que la estructura a gran escala parece haberse desarrollado antes de lo esperado. Se han identificado cúmulos masivos de galaxias y protocúmulos con corrimientos al rojo altos, lo que indica que regiones densas ya se estaban formando cuando el universo era joven. Esta formación temprana de estructuras se suma a la lista de tensiones entre observaciones y predicciones teóricas, sugiriendo que nuestros modelos cosmológicos podrían necesitar refinamientos. El Premio Nobel de Física en 2011 se concedió por el descubrimiento de que la expansión del universo se está acelerando, impulsada por la energía oscura. Esta aceleración se detectó observando supernovas de tipo Ia a distancia y comprobando que eran más débiles de lo esperado, lo que indica distancias mayores de las previstas por un universo en desaceleración. Las observaciones de Webb sobre supernovas a distancias aún mayores están refinando nuestras mediciones de las propiedades de la energía oscura y comprobando si se ha mantenido constante a lo largo del tiempo cósmico. La evidencia actual sugiere que la energía oscura se comporta como la constante cosmológica de Einstein, una densidad constante de energía que impregna todo el espacio. Sin embargo, modelos alternativos proponen que la energía oscura podría evolucionar con el tiempo o tener variaciones espaciales. Distinguir entre estas posibilidades requiere mediciones precisas de la expansión cósmica en diferentes épocas, exactamente lo que proporcionan las observaciones de supernovas de Webb. El destino final del universo depende de la naturaleza de la energía oscura. Si la energía oscura permanece constante, el universo seguirá expandiéndose para siempre, con galaxias fuera de nuestro grupo local retrocediendo eventualmente más allá de nuestro horizonte observable. La formación estelar cesará gradualmente a medida que se consume el gas, y eventualmente, incluso las estrellas de mayor vida se extinguirán, dejando un universo frío y oscuro de restos estelares muertos. Este escenario, a menudo llamado la muerte térmica del universo, se desarrollará a lo largo de billones de años. Alternativamente, si la energía oscura se fortalece con el tiempo, el universo podría acabar en una gran ruptura, donde la expansión acelerada se vuelve tan fuerte que destroza galaxias, estrellas, planetas e incluso átomos. Por el contrario, si la energía oscura se debilita o se revierte, el universo podría eventualmente dejar de expandirse y empezar a contraerse, terminando en un gran colapso donde todo colapsa de nuevo en una singularidad. Las observaciones de Webb contribuyen a determinar qué destino nos espera, aunque en escalas temporales muy superiores a la relevancia humana. Lo que importa más inmediatamente es que estas observaciones están revelando la naturaleza fundamental del universo y nuestro lugar en él. Vivimos en un universo en expansión dominado por misteriosa materia oscura y energía oscura, poblado por cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, muchas de ellas albergando planetas y posiblemente, en algunos de esos planetas, otras formas de vida mirando hacia sus propios cielos y haciéndose las mismas preguntas que nosotros. El telescopio espacial James Webb nos ha ofrecido vistas sin precedentes de este cosmos. Ha revelado que la formación de galaxias ocurrió antes y de forma más eficiente de lo que esperábamos. Nos ha mostrado atmósferas de exoplanetas con detalle químico. Ha cartografiado la formación estelar en nebulosas cercanas y galaxias lejanas. Ha detectado moléculas orgánicas en todo el espacio. Ha retrasado la frontera observacional hasta las primeras épocas de la historia cósmica. Y ha planteado tantas preguntas como respuestas, revelando que el universo es aún más extraño y maravilloso de lo que imaginábamos. Cada imagen, cada espectro, cada dato devuelto por Webb representa a nuestra especie intentando comprender el universo que nos creó. Los átomos de nuestros cuerpos se forjaron en las estrellas, los elementos de los que estamos hechos se crearon en hornos nucleares hace miles de millones de años y fueron dispersados por el espacio por explosiones de supernovas. Estamos, literalmente, hechos de polvo de estrellas, y Webb nos está mostrando los procesos que crearon todo lo que somos y todo lo que nos rodea. A medida que Webb continúe con su misión en los próximos años,
Hará descubrimientos que aún no podemos predecir. Observará fenómenos que no hemos imaginado. Pondrá a prueba nuestra comprensión y nos obligará a revisar nuestras teorías. Así es como progresa la ciencia, a través de la observación, la hipótesis, las pruebas y la revisión. Webb es nuestra herramienta más poderosa para observar el universo en longitudes de onda infrarrojas, y nos está mostrando un cosmos más complejo, más dinámico y más hermoso de lo que jamás imaginamos. Los descubrimientos apenas están comenzando, y el próximo capítulo en nuestra comprensión del universo se está escribiendo ahora mismo, una observación a la vez, mientras este telescopio extraordinario sigue mirando en las profundidades del espacio y el tiempo.